Hoy les traigo un nuevo video. Este es un tutorial en cómo hacer un barco de fomi. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son 2 hojas de fomi, o goma eva, o foam, el color que tú quieras. Después vamos a utilizar un portaglobos. Si no tienes un palito de madera para bandera. Después vamos a usar barras de silicón y una pistola para el silicón. Si no tienes, no te preocupes, puedes usar silicón frío o líquido, depende cómo le llamen en donde vives. También vamos a necesitar lápiz y plumones para decorar. Pues, para llenar tu barquito, podemos ponerle piedritas, muñecos, bloques o lo que se te ocurra para que vayan adentro del barco. Vamos a empezar. Dobla una hoja de fomi por la mitad. Después con el lápiz vamos a hacer una línea recta de un extremo al otro. Y hacemos lo mismo del otro lado. Después vamos a recortar por la línea. Figura. Dentro de tu figura vas a dibujar un rombo con tu lápiz y haz un doblez por estas líneas. Y haz un fomi, un rombo del mismo tamaño y pégalo por dentro para que tenga una base firme el barco. Si tú quieres puedes agregar otro rombo. Ahora vuelve a doblar y pega los lados. Ahora pega el portaglobos con el chupón hacia abajo para que sea su base.
fíjate que estoy pegando más cerca de un lado para que demos espacio para las velas del barco. Si utilizas el palito de madera, es necesario que le pongas una base o pegues muy bien el palito con mucho silicón al barco. En la otra hoja de fomi vamos a cortar 3 cuadrados, uno de 10 por 10, otro de 6 por 6 y uno de 4 por 4. Con nuestro lápiz dibujamos en medio 2 círculos a cada extremo de cada cuadro, del tamaño del palito o del portaglobos. Ahora vamos a dibujar una calavera en el cuadro más grande. Primero vamos a hacer un círculo, después vamos a hacer sus tintes, luego 4 huequitos, 1, 2, 3, 4 y después sus hojitas. Ok. Con un plumón negro remarca tus dibujos y colorealos con plumones. Hay que cortar los círculos con mucho cuidado para que no se corten. Ahora vamos a insertar las velas en el palito de madera o en los portaglobos. Primero el cuadro grande, después el mediano y luego el chico, dejando cierto espacio, formando una D. Corta el palito que te sobra y listo. Ahora puedes decorarlo como quieras. Yo le voy a poner mi nombre. Qué bonito nos quedó. Recuerda que yo soy Loli. Dale like al video, comparte y activa tu campanita.